Bueno, la clase de hoy y las siguientes, como les conté en la clase pasada, vamos a explorar algunas consecuencias de los teoremas de conservación que vimos, que son los tres teoremas que yo escribí en el pizarrón en la clase pasada, que son la conservación de P, la conservación de L, y la conservación de energía mecánica. Yo lo que les había pedido pensar para hoy es cuál es la relación que existe, o sea, cuál es la relación entre los distintos teoremas de conservación. En el sentido de si es verdad que, por ejemplo, el hecho de que se conserve una cantidad automáticamente implica que se conserve otras y viceversa. Por ejemplo, si empezamos con el momento lineal, tenemos tres preguntas para hacernos. La primera ¿es cierto que P de un sistema de partículas es igual a constante? ¿Implica que el L del sistema de partículas es igual a una constante? Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Es verdad o es mentira esa afirmación? Sí, ¿no? Esto esto es cierto. Y el motivo por el cual es cierto es que si P es constante, entonces esto es lo mismo que decir que las fuerzas externas al sistema son cero, y por lo tanto si las fuerzas externas son cero, entonces podemos decir que el torque, además en particular las fuerzas externas, es cero. Y como el torque es cero, entonces se tiene que conservar el momento angular. La otra pregunta que nos podemos hacer es si P es igual a constante, implica que la energía mecánica es igual a una constante. ¿Esto para ustedes? ¿Verdadero o falso? José dice que no. ¿Alguien dice que es verdad esto? ¿Por qué decís que no? ¿Por qué decís que es falso esto? Dame un ejemplo en el cual, o sea, para decir que esto es falso, puedes dar un ejemplo en el cual esto se conserve, pero esto no. Claro. Un ejemplo es el trabajo de fuerzas internas no conservativas. O sea, decir que esto es cierto es lo mismo que decir que no hay fuerzas externas al sistema. Son cero. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas externas al sistema tiene que ser cero. Pero eso no quita la posibilidad de que haya fuerzas internas al sistema que hagan trabajo. ¿Está bien? Por ejemplo, un ejemplo típico es si yo tengo un objeto que explota por una reacción química, entonces el P de esto es constante, es decir, esto sale para un lado, esto sale para el otro, para uno de los costados de los dos pedazos, con P1 y P2, pero la suma de los dos es siempre una constante, pero la energía mecánica del sistema no se conserva, porque hay una fuerza no conservativa interna al sistema, que es lo que hace explotar a esto, que hace trabajo. ¿Está bien? Pero si tomamos la energía que libera la explosión como energía potencial, no, energía potencial química, o sea, la energía total del sistema se seguiría conservando, ¿no? Si vos, ahí tenés que tomar, por ejemplo, la energía también que se disipa en forma de calor. El problema es que ya estás hablando de energía mecánica, estás hablando de la energía que se pierde en los grados, o sea, en el movimiento microscópico de la materia. Es lo mismo que vos me digas, bueno, cuando un cuerpo el rozamiento lo frena, en realidad yo puedo definir otra cosa como la energía que tiene en cuenta el calor y demás, y en ese sentido la energía no se pierde. Si te digo eso es verdad, lo que decís, nosotros estamos hablando de la energía mecánica, digamos, y en ese sentido estamos hablando de potenciales y velocidades de cosas macroscópicas, y bueno, y ahí es claro que en este caso esta fuerza es no conservativa, ¿también? Porque cambia la energía en contribuciones que no son la energía mecánica del sistema. ¿Entiendes? O sea, la energía se conserva, como yo dije en algunas de unas clases, en sentido amplio, pero para nosotros la conservación de la energía básicamente tiene que ver con energía cinética más energía potencial de, digamos, de coordenadas macroscópicas del sistema, del centro de masa o de partes del sistema, pero no, digamos, no sabemos a priori nosotros en mecánica qué pasa, ¿no? con el calor o, digamos, con lo que pasa microscópicamente entre los cuerpos. Entonces, en ese sentido, la definición de energía mecánica que nosotros damos
pareciera para este caso al menos no conservativa. O sea, esencialmente es poner un nombre de ignorancia. Cuando decimos una fuerza no conservativa, en mecánica estamos diciendo básicamente una fuerza... Ah, ahora, ¿me escuchan? ¿Me pongo mejor? Porque creo que mejoró. Esperen que Sí, sí. creo que tengo el torrent abierto. Vamos a cerrar esto. Bien, lo que decía es, en mecánica la única energía que consideramos es la energía mecánica. O sea, si después hay pérdida en términos de calor y demás, no lo tenemos en cuenta. La fuerza, la energía, digamos, las fuerzas no conservativas es igual, es como darle un nombre a fuerzas que cambian la energía con términos que todavía no conocemos en mecánica. Entonces es como darle un nombre, si querés, a lo que todavía ignoramos, digamos. La energía mecánica total de un sistema se puede variar por fuerzas internas no conservativas, exacto. Un ejemplo es esto, digamos, otro ejemplo es, no sé, si vos, imagínate que estás en el espacio exterior, tenés una superficie plana, y tenés una pelota que está, ¿no? Está girando sobre esta superficie y en algún momento se frena porque tiene rozamiento. Bueno, esto va a haber una pérdida de calor por rozamiento de esto, ¿no? De la pelota en la superficie y demás, pero todo el sistema como no hay ninguna fuerza externa, en principio si estás aislado de todo lo demás, el peso se va a conservar. O sea, las fuerzas internas al sistema pueden ser no conservativas y pueden hacer trabajo. Bueno, alguien había preguntado si en este caso depende del L. La respuesta es que si las fuerzas externas son cero, no importa el origen en que vos calculas el L para que esto pase, ¿no? Porque el L es R vector, mejor dicho, el dl sobre dt es R vector F, ¿no? Y si este término es cero, no importa qué pongas acá, todo esto va a ser igual. Así que esto en particular vale independientemente del origen que vos calcules los torques. Bueno, después otra pregunta. Bueno, esas son las dos preguntas, ¿no? Si P es constante, L es constante y bueno, el otro. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo para el momento angular. Una pregunta. Sí. ¿El caso 1 de momento lineal funciona para cualquier punto desde donde se mida L? Sí, es lo que dije recién, ¿no? Porque si vos tenés que dl dt es igual al torque, las fuerzas externas, que es igual a la sumatoria de RI vector FIX. Y si vos cambiás el punto del cual medís, lo que vos cambiás es este término acá. Pero este término acá, si es siempre cero, y es lo que estamos asumiendo que pasa porque P es constante, entonces no importa cómo vos cambies esto, el producto de cualquier cosa acá, por las fuerzas externas, es cero. Entonces esto siempre es cero. ¿Se entiende? Si tengo una barra en la cual se aplican dos fuerzas, a ver, fuerza externa no sería nula, pero el torque... ok, vos decís si vos tenés una situación... ok, pero ahí la sumatoria de las fuerzas externas es cero, ¿no? Y vos estás diciendo que el L total... O sea, vos estás diciendo si yo tengo una situación, por ejemplo, no sé, una barra, y tengo... para un sistema de partículas, fuerza externa 1, fuerza externa 2. Sí, está bien esto, ¿no? Entonces, esto que yo dije está mal, ¿no? Está mal esto que yo dije. Es verdad lo que dice el compañero, ¿no? Porque puede pasar, es verdad, puede pasar eh, que vos tengas un P constante, porque la sumatoria de fuerzas externas al sistema es cero, pero que haya cada una de ellas por separado da un torque, ¿no? Sí, está bien. Creo que sí, creo que está bien, creo que me equivoqué yo. O sea, esto seguro está bien. Pero esto, está buena esa oración. Sí, me parece que me equivoqué yo. No lo pensé lo suficientemente bien. Si vos tenés por ejemplo, no sé, una masa unida a otra, de forma tal que siempre tiene la misma distancia, ¿no? Y vos decís, bueno, yo aplico una fuerza externa así y una fuerza externa así,
Entonces, estas dos fuerzas externas se anulan entre sí, y la suma, digamos, si la fuerza externa total es cero, entonces el P total del sistema es cero, y sin embargo, esta fuerza y esta fuerza hacen torque. ¿Está bien? Entonces, L es distinto de constante. Esto que yo había puesto es verdad si tengo una sola partícula. ¿No? O sea, esto que está acá es cierto para un sistema de una partícula, ¿no? Pero no necesariamente es falso para un sistema de más partículas. Está muy bien la observación, yo estaba pensando en este caso nomás. ¿Por qué sería cero la sumatoria de los torques? ¿No? Porque vos tenés, o sea, tenés esto, digamos, esto es una cupla, no es cero, ¿no? O sea, si vos tenés esto, R vector F, en este caso sería algo que apunta hacia arriba, o sea, hacia allá, y después en este caso, si vos querés hacer R vector F, tendrías de vuelta, ¿no? Que apunta hacia arriba. No, o sea, o sea, esto, mira, podemos hacerlo como un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, acá tengo el origen, acá tengo D, acá tengo menos D, esto es X versor, esto es Y versor, entonces, digamos, el torque que vos tenés es D en X versor, producto vectorial, F en Y versor, y después tenés menos D en X versor, producto vectorial, menos F en Y versor. ¿Ven? Porque tenés dos menos. Tenés un menos acá y un menos de la fuerza. Entonces los dos menos se cancelan, los torques son iguales. Y cuando los sumás, entonces no se cancelan. Te dan el doble. ¿Está bien? Entonces, para un sistema de una partícula, es verdad que si P es constante, L es constante, pero para un sistema de más partículas, no necesariamente. Porque vos podés tener que la suma de todas las fuerzas externas sea cero, pero que, pero como en este caso, mostrando acá, el torque total no sea cero. Está muy bien la observación. Disculpa, yo no me di cuenta de eso. Bien. Bueno, entonces, esto se entiende. Entonces, que esto es verdadero para un sistema de una partícula y falso para un sistema de más partículas. Bueno, entonces, ahora vamos al momento angular. Vamos a la pregunta de, entonces, si L es constante, entonces P es constante. Esta es fácil. ¿Necesariamente pasa esto? No. Por ejemplo, un ejemplo es una masa en movimiento circular uniforme, ¿no? En este caso, el L es constante, pero el P no es constante como vector. ¿Ven? Va cambiando. Y la otra es, si L es constante, entonces la energía mecánica es constante. ¿Qué piensan de esto? ¿Y por qué? Denme un ejemplo en el cual L sea constante, pero E no sea constante. En choques plásticos, ¿cómo sería el choque plástico, por ejemplo? ¿Cómo sería el choque? Para que eso no pase. En el choque plástico hay pérdida de energía. Y L puede ser constante o no, dependiendo de dónde pongas el origen, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, un choque plástico en esta dirección, ¿no? Tenés una masa 1, una masa 2, y se chocan, y eso es inicial, y después finalmente las tenés, por ejemplo, unidas, cosa que como vimos en la clase pasada, acá hay una pérdida de energía. Entonces, si vos ponés tu origen en esta recta, ¿no? En la recta, digamos, con una interacción, entonces, en ese caso, vos en ese caso podés decir que el L se va a conservar, ¿no? Porque todas las fuerzas que puedan haber en estas partículas
que son en la recta de interacción, son paralelas al vector posición, ¿no? Porque el vector posición es así. Entonces, como R es es paralelo a las fuerzas en este caso, entonces el torque de la fuerza es 0. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, este es un ejemplo con choques plásticos. ¿Se entendió, digamos? Pero si el origen del L estuviese puesto acá abajo, no necesariamente. ¿Está bien? Se conserva el L. Pero bueno, en este caso depende del origen, por ejemplo. ¿Se entendió? Ok. Y después queda un último caso que es la conservación de la energía. O sea, si se conserva, que esto está todo lleno de mugre. La pregunta es si se conserva E, entonces si se conserva también P. Eso es fácil. O sea, la pregunta es si E es constante, entonces P es constante. No, claro que no. Por ejemplo, si es un movimiento circular. Otra también es, por ejemplo, simplemente si yo suelto un objeto en un campo gravitatorio, ¿está bien? Esto va adquiriendo velocidad, digamos, o sea que su P no es constante, pero si yo considero la energía mecánica, que es su energía cinética más su energía potencial gravitatoria, en ese caso sí es constante. Entonces esto es falso. Y por último, la pregunta es si es constante, entonces L es constante. Ah, ¿por qué era falso este? Franco. Ah, el anterior. ¿Por qué era falso esto? L constante implica E constante. Bueno, hay varias formas de, de demostrar un caso en el cual L se conserva, pero E no. Pero, digamos, depende. Por ejemplo, no sé, yo recién mostré un choque plástico, pero otra opción es si vos tenés una masa, por ejemplo, moviéndose en una superficie con rozamiento dinámico, con una velocidad inicial. Entonces, esto claramente es una situación en la cual es distinto de constante. Pero si vos pones tu origen acá, O, entonces claramente la fuerza de rozamiento no puede hacer torque, porque es paralela al vector posición. O sea, R es paralela a la fuerza de rozamiento. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento no hace torque y L es constante. Por supuesto que esto depende del origen, de donde vos pongas el origen en este caso. Si lo hubiese puesto acá, ahí la fuerza de rozamiento sí va a hacer torque. Pero bueno, pero al menos desde una elección del sistema de centro de momentos, esto ya necesariamente no es verdadero. Ok, bueno, y ahora estamos con la pregunta de un caso con energía constante. O sea, si es verdad que el hecho de que la energía sea constante hace que el L sea constante. Y nada, es este mismo caso, ¿no? ¿El 1 es este? Ok. Si vos soltás una masa, M, en un campo gravitatorio, G, entonces la energía es constante. ¿Por qué? Bueno, porque siempre la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, más el término del potencial gravitatorio, mg,i. Pero P, o sea, esto es constante, pero P no es constante, porque P aumenta, la velocidad va aumentando, entonces es cada vez mayor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pero la energía sí es constante, ¿no? O sea, cuando esto aumenta, esto disminuye de forma acorde. De forma que esto siempre es constante. Porque la única fuerza que está actuando, que es la fuerza peso, es conservativa. Entonces vos tenés un potencial, y la energía total
es una constante. Mientras que el P no. El P no es una constante porque hay una fuerza externa, que es el peso, bueno, que hace que P cambie. Y la pregunta es si es constante. Entonces, L es constante, podemos responderla con lo mismo, porque hay un centro de momentos acá, por ejemplo. Es una situación en la cual es constante, de vuelta por lo que dije antes, porque la energía es constantemente la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más mgi, pero L no es constante porque la fuerza peso hace un torque desde este punto, es un punto O a una cierta distancia. No en esta línea, sino, ¿no? O sea, digamos, la fuerza peso va a ser un torque, porque yo acá tengo acá un R, y esto, vector esto, va a ser un nulo. Entonces, si yo hubiese puesto el O acá, o prima acá, en este caso, L sí es constante. Pero si yo lo pongo acá, no, desde O hace un torque la fuerza peso. ¿Se entiende? Entonces, queda claro que en general los teoremas de conservación casi nunca se implican entre sí. O sea, el único sería el caso de, si no me equivoco, conservación de P implica conservación de L para una única masa. Si yo tengo un sistema de masas, ya puede haber una situación en la cual eso no valga. ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Ok. Bueno, genial. Bueno, entonces, ¿esto más o menos quedó claro? Y eso muestra un poco también por qué necesitamos un sistema de conservación. Porque son en gran medida independientes entre sí. O sea, puede haber situaciones donde podamos aplicar uno y no otro. En cambio, si hubiese uno que implicase todos los demás, la pregunta es ¿para qué necesitamos los otros? Pero no pasa eso. Bien. El último, ¿no? Si vos pones, o sea, la pregunta era si E es igual a constante, entonces L es igual a constante. Entonces, si vos tenés acá una masa M, tenés el peso actuando, la fuerza peso actuando, vos la soltás en un campo vibratorio y pones tu centro de momentos por acá. Entonces, E seguro va a ser constante porque, bueno, porque la única fuerza que actúa es el peso conservativa. Pero esta fuerza, desde este punto, va a ser un torque, ¿no? Porque por este vector no son paralelos en general. Entonces, cuando vos hagas el producto de esto por esto, te va a dar un torque que te va, digamos, va a ser responsable, por supuesto, del cual el P aumenta esta dirección. ¿Está bien? O sea que desde este punto vos ves que el momento angular aumenta debido al torque y la fuerza peso. No sé si está un poco más claro, ¿no? O no se entendió todavía. Ok. Bueno. Ahora vamos a ver un caso súper importante, del cual podemos aplicar al menos dos de estos teoremas de conservación, que es el caso de las fuerzas centrales. En particular vamos a ver que la gravitación, la fuerza de atracción gravitatoria es el ejemplo más importante probablemente, pero hay otros. Y todos los problemas de fuerzas centrales, lo que tienen en común es que nosotros tenemos una fuerza que depende, por supuesto, de la posición de mi partícula, pero esa dependencia es de una forma muy particular. Es de la forma, una fuerza, digamos, que depende de qué tan lejos estoy del origen, en el vector R versor. Eso quiere decir que si yo tengo mi sistema de coordenadas así, x, y, entonces, si yo tengo mi masa en algún punto del espacio, acá m, entonces de forma tal que esto que está acá, su vector posición, R, entonces la fuerza va a apuntar en R versor, o sea, R versor significa que va a apuntar en esta línea recta, la misma línea recta que R, vamos a poner así, F, y la magnitud de, digamos, el largo de esta flechita
va a depender únicamente de qué tan lejos estoy yo del origen. FDR. ¿Ok? Podría en principio, un ejemplo paradigmático de esto, lo voy a escribir, es la fuerza gravitatoria y demás, pero podríamos preguntarnos por qué esta FDR no depende también de la coordenada θ, es decir, por qué yo estoy limitando la definición de fuerzas centrales a formas de esta forma, no estoy considerando la posibilidad de que F, la amplitud, digamos, que multiplica a la fuerza en el reversor, dependa de no solamente de qué tan lejos estoy del origen, sino del ángulo θ. Es decir, sería una situación en ese caso en la cual, si acá la masa, de mi masa en este ángulo, por ejemplo, la atracción vale algo, y si ahora estoy en este otro ángulo de acá, la atracción vale otra cosa, porque depende del ángulo. Esta es una situación en la cual no va a ocurrir en física, porque no hay ningún motivo por el cual esta dirección del espacio en principio es distinta a esta. O sea, imagínense que ustedes están acá parados en un planeta, por ejemplo, y están viendo la atracción gravitatoria, que dejarse el planeta a los demás cuerpos, y no hay ningún motivo para pensar que los planetas que están en un ángulo θ1 van a tener una atracción gravitatoria distinta que los que están en un ángulo θ2. Como el espacio es el mismo en cualquier dirección que ustedes miran, este ángulo θ no va a influir la intensidad de la fuerza. Lo único que va a influir es que tan cerca estoy yo del origen. Entonces este ángulo θ en general no va a aparecer en las fuerzas centrales. Únicamente nos va a importar que tan lejos estoy del origen. No importa en qué dirección yo estoy mirando para cuál es la intensidad de la fuerza. Únicamente que tan lejos estoy yo del centro. Entonces, por eso vamos a considerar en principio una fuerza FR de esta forma. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer, como siempre, es encontrar qué es lo que le pasa a la partícula, es decir, qué le pasa, cuáles son las ecuaciones de movimiento, digamos, cómo evoluciona el tiempo el movimiento de una masa m sujeta a una fuerza central, de esta forma. Entonces, lo que nosotros querríamos hacer es encontrar, por ejemplo, cuánto vale la posición como función del tiempo. Si para eso nosotros venimos y decimos, bueno, entonces planteamos la segunda ley de Newton, lo que a nosotros nos va a tocar resolver si planteamos la segunda ley de Newton es en polares, que digamos, la componente radial de la fuerza, o sea, F de R, va a ser igual a la masa por R dos puntos, menos R θ punto cuadrado, y que cero, y que la fuerza en θ, que es cero, porque no hay componente de esto en θ, es igual a la masa por R θ dos puntos, más 2 R punto θ punto. Esto es una segunda ley de Newton en polares, ¿no? Entonces, lo que nosotros resolvimos hasta ahora son casos particulares de esto, en los cuales típicamente pedíamos que, por ejemplo, R sea una constante. Si R es una constante, entonces se simplifica muchísimo esta ecuación, ¿no? Porque varios términos desaparecen. Pero esto en general no va a ser cierto. O sea, no, digamos, no es cierto que en general un cuerpo moviéndose en una fuerza central va a tener una coordenada R constante. Entonces, a priori no podemos descartar ninguno de estos términos en estas ecuaciones. Por lo tanto, a priori es extremadamente difícil resolverlas. Entonces, la pregunta es, sin ir por la ruta entonces de plantear la segunda ley de Newton, ¿qué podemos decir en general sobre el movimiento de un cuerpo bajo una acción de fuerzas centrales? De vuelta, sin tener que ponernos a resolver esta ecuación que está acá, que van a ser complicadas en principio, en general. Entonces, algo que podemos decir, digamos, las cosas que podemos decir tienen que ver con justamente los teoremas de conservación. Si demostramos que valen algunos de los teoremas de conservación que vimos hasta ahora, vamos a poder decir cosas en general sobre cómo se va a mover, aun si no somos capaces de encontrar exactamente cuánto vale la posición como función del tiempo. Vamos a poder decir cosas sobre el movimiento que van a ser útiles para entender el problema. Entonces, para poder aplicar los teoremas de conservación, tenemos que preguntarnos qué cosas son constantes. Entonces, acá el compañero ya identificó una. Perfecto. El compañero identificó que en una situación así, el L de la masa tiene que ser constante. Eso es verdad, porque la única fuerza que podría estar haciendo torque es esta fuerza, que está acá. Pero el torque de esa fuerza sería R en el reversor, producto vectorial, FR en el reversor, y siendo esto y esto paralelos, esto siempre es cero. Entonces, como los torques son cero desde este punto, y nadie jamás se pondría a resolver un problema de fuerzas centrales
poniendo el centro de momentos en un punto que no sea el origen, porque no tiene sentido. Entonces, poniendo el centro de momentos acá, entonces llegamos a que el torque es 0, entonces el L es constante. ¿Okay? El L se mantiene, se conserva. La energía también es constante, eso es verdad, pero hay que demostrarlo. Al principio no es obvio que la energía sea constante, porque habría que demostrar que una fuerza central es conservativa. ¿Sí? Yo lo que voy a querer demostrar es que eso que está diciendo, eso Julieta, no es verdad. Porque vos estás pensando en un movimiento circular. O sea, en un movimiento circular es verdad lo que vos decís. Que el desplazamiento siempre es así y la fuerza central siempre es así, entonces se quedan perpendiculares. O acá dibujé medio mal esto, ¿no? Pero en general no tiene por qué ser un movimiento circular la trayectoria. Entonces vos podés tener situaciones en las cuales tengas cosas así, y en esas situaciones no es para nada claro que, digamos, que no haya situaciones en las cuales esto no sea paralelo. Entonces, en general, esto no vale. Porque hay situaciones más raras, por ejemplo, elipses, es un ejemplo conocido de estas trayectorias que siguen los planetas. En este caso no necesariamente vale que es perpendicular F con el desplazamiento. L es constante porque, lo dejo que escrito, mejor. L es constante porque el torque de la única fuerza que hay, que es esta, sería, poniendo centro de momentos acá, sería el vector de posición, que es R, en R versor, producto vectorial, la fuerza, que es F de R, también en R versor, pues esto es lo mismo que R, F de R, por R versor, producto vectorial R versor, y esto es 0, ¿no? Porque son el mismo vector. Entonces, como el torque es 0 desde acá, el L es constante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, la pregunta es si la fuerza central es conservativa. Bueno, podemos demostrar que efectivamente una fuerza central es conservativa. Siempre es conservativa. La fuerza central de esta forma siempre va a ser conservativa. Lo podemos demostrar usando justamente la definición. O sea, podemos calcular cuánto vale el trabajo que hace una fuerza y mostrar que hay una función potencial. Eso es fácil, porque fíjense que si yo tengo acá una R inicial, y por acá tengo una R final, yo tengo acá en el medio alguna trayectoria de mi masa, entonces yo sé que en coordenadas polares, la velocidad, o sea, la deriva de R respecto de t, se escribe como el cambio de la coordenada R en R versor, más R por el cambio de la coordenada θ en θ versor. Esto lo encontramos nosotros haciendo, derivando, usando la regla de la cadena y del producto, cuando, bueno, justamente en la misma clase que calculamos la aceleración en polares. El primer paso fue calcular la velocidad en polares y era esto que está acá. Entonces, en particular, si esto es la velocidad en polares, entonces un diferencial de desplazamiento en polares va a ser lo mismo sin el tiempo abajo dividiendo. Va a ser un pequeño desplazamiento en R versor más R por un pequeño desplazamiento angular en θ versor. Entonces, el trabajo de esta fuerza se va a escribir como W, va a ser la integral entre el extremo inicial y el extremo final de la fuerza, que es F de R en R versor, producto escalar, el diferencial de desplazamiento, que es esto. Producto escalar de R en R versor más R de θ versor. Y acá es donde yo noto que puedo distribuir, ¿no? Y me queda que este término es la integral entre RI y RF, mejor dicho, R sin el techito, porque yo estoy en una coordenada radial, de FR diferencial R, es el primer término, más el segundo término, que en realidad es 0, ¿no? Porque me va a quedar algo multiplicado por el producto escalar de R
y θ, que es 0. O sea que el trabajo en realidad lo calculo como la integral de este término, que es una función de una variable, entre un radio inicial y un radio final. Y para una función de una variable, f de r, siempre puedo escribir un potencial. Entonces, para una función f de r de esta forma, yo siempre voy a poder encontrar una primitiva, o sea, voy a poder encontrar una función u. Vamos, yo voy a... Profe, ¿debo hacer una pregunta antes de que sigas? Sí, tengo un paréntesis. Sí. Ahí, ¿cómo me perdí una cuenta esta que dice DRT igual a y Esto es la te dio el derivada, resultado del diferencial? sí, sí. Esto es la derivada de la posición, esto es la derivada de la posición en polares. ¿Os acordás de que nosotros dijimos, cuando calculamos la aceleración en polares, lo primero que dijimos es, bueno, R es R en el reversor. Entonces cuando la derivamos para encontrar la velocidad en polares, nos daba la derivada de primero en el reversor, que es este término que está acá, más R por la derivada de reversor, Sí, sí. y la derivada de reversor es lo que terminaba siendo θ punto en θ versor. Esto es lo que hicimos la tercera, segunda clase de la materia. Entonces todo esto me termina dando R punto en R versor más R θ punto en θ versor, y es lo mismo que esto que está acá escrito con punto en vez de θ. Esto es la velocidad en polares. Buenísimo. Ok. Entonces lo que yo digo es, bueno, cuando nosotros escribimos cuánto va entonces el desplazamiento en polares, lo metimos acá, hicimos la cuenta y nos queda entonces que el trabajo en realidad se puede escribir como una integral, una función de una variable. Entonces para eso yo siempre voy a poder encontrar una u de r tal que f de r es menos la derivada de u respecto de r, es la primitiva. En ese caso entonces el trabajo se va a escribir como u de r final más u de r inicial, o lo mismo u final más u inicial. Entonces la energía mecánica, que sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más u de r, para una fuerza central, esto es constante. Entonces, en particular, la fuerza F es conservativa. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo entonces es que para una fuerza, la forma de F de R, en el reversor, yo puedo encontrar un potencial que cuando lo derivo me dé este F de R, que ahora es una función escalar del radio, y con eso puedo construir entonces una función de energía, que es mv cuadrado sobre 2 más u de R, y eso es constante. ¿Se entiende que Profe, esto es para perdón. cualquier fuerza central? No dije cuál era la fuerza central, vale para cualquiera al principio. ¿Sí? Una consulta. Abajo a la derecha. Bueno, habíamos calculado, hacías la distributiva del producto escalar, Sí. te quedaba que era la integral, o sea, el trabajo era la integral de FR por R de tita, Claro. O sea, bueno, te queda perdón, abajo ya me di cuenta. Porque RF de FDR, R así, el primer término, y el segundo te va a quedar la integral entre tita inicial y tita final de FDR, R, R, así diferencial tita. Y el problema es que esto es cero. Entonces ese término no aparece. Bien. Bueno, entonces tenemos dos cosas que se van a conservar. Por supuesto, P no se va a conservar, porque, bueno, hay justamente una fuerza actuando, que es la fuerza central, pero sí vamos a tener la conservación de L y la conservación de E. Y con eso vamos a poder decir un montón sobre un movimiento en general de una fuerza central. Vamos a ver algunos casos particulares ahora. Por ejemplo, el caso típico es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es de la forma, o sea, la atracción gravitatoria, ¿no?
si nosotros consideramos que tenemos un cuerpo de masa m acá y un cuerpo de masa m por algún lado, entonces la atracción gravitatoria es una fuerza que apunta hacia el origen, y acá tenemos que asumir algo en esta situación, que es que la masa m es mucho mayor que la masa m chica, entonces la masa m está fija en el origen. Entonces la fuerza siempre apunta hacia el origen. Esto, por supuesto, es una aproximación. Vale muy bien, por ejemplo, para el caso de, no sé, del Sol y la Tierra, pero no vale también para, no sé, Plutón y Charón, que son dos planetas y satélites, y tienen masas más comparables. En el caso de que esta aproximación no valga, lo que termina pasando es que se puede introducir algo que se llama masa reducida, y uno puede estudiar el movimiento de estos dos cuerpos que interactúan ahora alrededor del centro de masa. Entonces uno puede hacer todo lo mismo que yo voy a hacer ahora, pero con la masa reducida. Eso es lo que van a ver en la práctica de hoy. Nico se los va a contar, creo que para interacción elástica, con dos masas unidas por un resorte, pero yo en la teórica voy a asumir que esta masa está fija de acá, entonces no voy a tener que preocuparme porque esta se mueva y siempre va a apuntar hacia el origen, la atracción gravitatoria. Pero de vuelta, esto es una aproximación. Nico les va a contar después más, en la práctica hoy cómo se hacen las cuentas para el caso general, en el cual este cuerpo orbita alrededor de este, tanto como este alrededor de este. Bueno, entonces, en el caso de la atracción gravitatoria, asumiendo eso, entonces FG vamos a llamarla. FG, su valor es, bueno, tenemos la constante de gravitación, tenemos el producto de las dos masas, tenemos la distancia del origen al cuadrado, y esto apunta en menos R versor. Esto apunta en menos R versor, o sea, apunta hacia el origen. ¿Está bien? Entonces, esta función que está acá, todo lo que multiplica R versor, sería lo que yo llamé mi F de R. Entonces, para poder encontrar un potencial, yo lo que necesitaba era encontrar una función U, tal que este F de R sea menos la derivada de U respecto de R. Y ese va a ser mi potencial. Y en este caso en particular, la función que cumple eso es menos GMM con un único R abajo. Si ustedes derivan esto, van a ver que les va a dar con un signo menos esta función F de R. Entonces, en particular, lo que estoy diciendo es que para la atracción gravitatoria, la energía mecánica se escribe así, y es una constante. Sí, va al menos. Va al menos. Sí, va al menos porque si me equivoco, va al menos, ¿no? Porque si vos derivas esto, te sale un menos, que se cancela con el cuadrado, y después necesitas otro menos adicional para que esto te quede claro. Bueno, yo en la clase anterior creo que vimos un poco esta idea de cómo se ven los diagramas de energía para la fuerza gravitatoria en una dirección unidimensional. En ese caso, era una cosa así. O sea, si nosotros estamos con esto la distancia R, y acá U de R, entonces lo que dijimos es que esto es una función que es siempre negativa, porque todo esto que está acá es todo positivo siempre, tiene un menos adelante, y es una función que, entonces, en R igual 0 se iría a menos infinito, y después tiene una asíntota en 0. Esto sería el gráfico de menos G, M sobre R. Por supuesto, la forma exacta de esto va a depender de quiénes son las masas, pero en general la forma siempre es este aspecto, siempre tiene esta forma. ¿Bien? Entonces, acá automáticamente vemos cómo es el movimiento en la dirección radial, ¿no? Digamos, cómo es el movimiento como función de la energía total. Digamos, si la energía total está por acá, si esta es la energía, entonces el movimiento es lo que se llama ligado. Ustedes se acuerdan que esto uno lo puede interpretar como que yo me muevo como si hubiese una pelotita acá, digamos, sobre esta curva, pero no puedo cruzar este punto.
Porque si yo cruzase este punto, la energía potencial tendría que ser, la energía cinética tendría que ser 0. O sea, como U es igual a, perdón, E es igual a K más U, entonces si yo en algún momento me paso de este punto, como pasado este punto vale que la energía U es mayor que E, entonces me empezaría a quedar que K, que es igual a E menos U, tendría que ser menor a 0, pasado este punto. Eso no puede ocurrir, porque K es de una velocidad al cuadrado. Entonces yo estoy limitado a moverme en este rango, entonces si la energía es menor a 0, si la energía inicial es menor a 0, entonces el movimiento se dice que es ligado. ¿Por qué? Bueno, porque no puede cruzar nunca este Rmax. O sea, tiene que necesariamente mantenerse una cierta distancia del origen. Si la energía es mayor a 0, por ejemplo por acá, entonces el movimiento claramente no es ligado. O sea, yo me puedo mover sobre esta superficie hasta el infinito y nunca me voy a cruzar con esto. Entonces el movimiento es, no sé, no ligado. Y tengo por último el caso crítico, que es el caso en el cual separo las dos posibilidades, que es el caso que tengo esta energía de acá, que es el caso, lo podemos llamar el caso límite, que es un movimiento que va a ser desligado y con una velocidad en infinito de 0. Porque ustedes, fíjense que en este caso, ese caso corresponde, ¿no?, a la velocidad de escape. La energía que corresponde a la velocidad de escape. En este caso ustedes se pueden mover sobre esta superficie de energía acá, sobre la curva roja. Nunca van a tener que cruzar esta que está acá. Y a medida que se vayan al infinito, la energía potencial y la energía total se van a hacer cada vez más parecidas, o sea que esto se va a tender a 0. O sea que K va a tender a 0, es decir, que en el infinito llegás con la mínima velocidad posible, que es 0. Es el caso límite. Con esto determinás, entiendo que la energía mecánica, esta es igual a 0, determinás la velocidad de escape. Lo hicimos al menos 2 veces en la materia. ¿Se entiende este diagrama de energía? ¿Y por qué tengo estas 3 posibilidades? Bueno, bien. El último, este. Ok. Es esta curva, ¿no? Es la curva en la cual estás apoyado sobre este eje X, ¿no? Entonces, ahora Vicente te cuento. Entonces, en este caso en particular, la energía es 0, ¿no? Porque estás en I igual 0. Entonces, vos acordate que vos te podías mover sobre esta curva, pero no podías nunca cruzar líneas de energía. Porque que eso pase significaría que U, que es la curva roja, es mayor que E, que es esta curva que está acá. Y K, como esto es constante, digamos, E es igual a K más U, K es igual a, paso restando, E menos U. Entonces, si ocurriese esto, si fuese que U es mayor a E, entonces la resta de E menos U es 0, por ejemplo, no sé. E en este caso es 0, y entonces si U fuese mayor a 0, significaría que le estás restando 0 algo positivo, le haría algo negativo. Pero K nunca puede ser negativo, ¿no? Ese es el motivo por el cual vos no podés hacer que la curva de E cruce la curva de U cruce la curva de E. Porque para que eso pase necesitarías una energía cinética negativa, eso no puede ocurrir nunca. Como vos estás limitado a moverte sobre esta curva, vos podés aproximarte todo lo que quieras a la curva de E, porque es una asíntota. O sea, en el límite, estas dos cosas tienden a lo mismo, tienden a 0. ¿Está bien? Entonces, en el límite, vos tenés que, entonces, digamos, cuando estés muy lejos, cuando R es muy grande, vos tenés que U de R en el infinito es 0, que es la asíntota es 0, digamos, tiende a 0, y E de R en el infinito también es 0, ¿no? Bueno, R siempre es 0. Entonces K en R más infinito tiene que ser 0 también. Y eso lo que quiere decir es que entonces la única forma que esto pasa es que la velocidad en R más infinito
tiene que ser 0. O sea que esto es un movimiento desligado, porque el R se puede hacer más y más y más y más grande, pero es el caso en el cual, a medida que se hace más grande en el infinito, llegas con lo justo, llegas con velocidad 0 al infinito. Y es el caso que separa entonces cuando vos estás ligado o desligado. Entonces plantear que la energía es igual a 0 es lo que te permite encontrar justamente esa velocidad inicial que a vos te permite que el movimiento sea desligado, pero llegás sin nada al infinito, llegás con 0, energía cinética al infinito. Y es el caso de la velocidad de escape. No sé si se entiende, digamos, qué es lo que estaría pasando en el movimiento, ¿no? Cada vez te alejas más, y cada vez estas dos cosas se acercan más, entonces cada se va haciendo cada vez más pequeño, y se hace 0, al final, el infinito. ¿Por qué es el caso de la velocidad de escape? Porque vos la velocidad de escape la planteás como la mínima velocidad que vos necesitas. ¿Está bien? Entonces, si vos tuvieses una velocidad un poquito menor, estarías en el caso en el cual estarías con un E un poquito por abajo de acá. Entonces, estas curvas se cruzarían en algún momento, entonces el movimiento sería ligado, solamente podrías mover hasta acá. La velocidad más pequeña, para la cual el movimiento se puede ir al infinito, es igual a 0. Entonces, por eso es justamente el caso en el cual corresponde a la velocidad de escape, porque es la mínima, si vos acá planteás, ¿no? Esta ecuación igual a 0, con acá la condición inicial para R, ¿no? Eso te da la mínima velocidad que vos necesitas, que te asegura que el movimiento se va a alejar lo más posible. Al infinito llega sin velocidad, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo esta cuenta porque lo hicimos, pero si vos te fijás, ¿cómo es? Vos tenés que tu energía total va a ser la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, menos g por el producto de las masas, y acá vas a tener la distancia inicial, que puede ser, por ejemplo, el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que si vos planteas que esto es igual a 0, entonces encontrás tu velocidad de escape. Y el motivo por el cual, digamos, esto es verdad, es porque en el infinito, cuando R, cuando vos, o sea, si esto vos lo planteases para una distancia cualquiera del origen, te quedaría así, ¿no? M velocidad final cuadrado sobre 2, menos G, M por el radio, ¿no? Estas cosas tienen que ser iguales, porque la energía inicial y la energía final es igual, son iguales, porque es un movimiento con fuerzas conservativas. Entonces, vos lo que haces es, tomás el límite cuando R tiene infinito, y te das cuenta que el límite cuando R tiene infinito, esto se hace 0, y que esto también tiene que ser 0, ¿no? Porque K es la resta de dos cosas que se hicieron 0 por separado. O sea, no puedes llegar con velocidad, en el caso en que es igual a 0, tienes que llegar con velocidad nula al infinito. ¿Está bien? Porque K es la suma de dos cosas que son 0 al infinito. La resta, bueno. No sé si se entiende. O sea, K es igual a E menos U, y en el infinito esto es 0, entonces K es 0. Bien, bueno. Y la pregunta de Vicente es, ¿qué es lo que dice un movimiento ligado? Un movimiento ligado es un movimiento en el cual el R está limitado a un valor máximo. O sea, como decimos que es ligado cuando el módulo, bueno, cuando R es menor que un R max siempre. O sea, siempre hay un valor máximo para el alejamiento del origen. Por ejemplo, acá el movimiento es ligado, porque vos no podés cruzar este punto. ¿Bien? Es lo máximo que vos vas a llegar del origen. Es una definición, digamos. Ligado si no te puedes alejar al infinito. Bueno. En la punta igual volví a hacer por tercera vez la cuenta de la velocidad de escape, por si la quiere mirar. Vamos a otro tipo de otra fuerza central. Vamos a ver esencialmente dos fuerzas centrales en la materia, que se pueden imaginar cuáles son. Una es la fuerza gravitatoria, y la otra es la fuerza elástica. La fuerza elástica viene de pensar que uno tiene en el origen
un resorte, y acá una masa M. Entonces, lo que va a pasar es que hay una fuerza que va a apuntar, por ejemplo, así, que va a ser menos K por estiramiento de resorte, que es la coordenada R, o sea, es el largo de resorte, menos longitud libre, L0, y esto en R over sol. ¿Okay? Eso significa que si R es muy grande, todo esto que está acá es positivo, entonces con este signo menos significa que si R es muy grande es restitutiva la fuerza, la apunta a volver al origen. Mientras que si R es pequeñito, si R es menor que L0, es al revés, esto es negativo, con este signo menos hace todo positivo, tiene una fuerza que apunta en R over sol hacia afuera, o sea, la fuerza empuja. También son las dos posibilidades que yo tengo. Sí, perdón. Ahí está. Decía, esta es la típica fuerza elástica, ¿no? En el cual si R es muy grande, apunta hacia adentro, y si R es menor que L0, apunta hacia afuera. Y entonces, este término acá va a ser lo que yo llamé mi FR. Que tiene como potencial, o sea, si yo defino U es igual a menos K sobre 2 R menos L0 al cuadrado, entonces claramente si yo derivo esto me queda que F de R es menos la derivada de U respecto de R. O sea, ¿por qué? Bueno, lo hicimos en una clase anterior, ¿no? Esto baja al 2 y así, con positivo. Baja al 2 y con este menos, me aparece el menos que está ahí y listo. ¿Está bien? Entonces, la energía mecánica que se va a conservar para un movimiento elástico es la masa por la velocidad al cuadrado, siempre el término energía cinética, más U, que es K sobre 2 R menos L0 todo al cuadrado. ¿Me siguen hasta acá? Para el caso de una fuerza elástica, es lo mismo que para la fuerza gravitatoria, solo que cambia quién es esta FDR. Esta FDR es otra cosa, por lo tanto tiene otra función U, por lo tanto cambió la energía. Bien. Y podemos hacer un diagrama igual que el que hicimos hace un ratito para la energía, ¿no? Podemos hacer un diagrama que va a ser así. Vamos a tener R, vamos a tener acá U de R, y lo que vamos a tener es que esto va a valer 0 en L0, y después va a ser una parábola, va a ser una cosa así. Y esto crece indefinidamente, ¿no? Entonces, fíjense que esto lo que me dice es que el movimiento siempre va a estar ligado, porque no importa qué energía yo pongo, siempre tengo este valor mínimo y este valor máximo. O sea, yo siempre tengo R min y R max. ¿Ok? Me estoy moviendo entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Está bien? En particular, no puedo cruzar este valor. En este caso, sino en este valor para acá o así como fuese. ¿Está bien? Por supuesto, un resorte real, en algún momento esta función, ¿no? Como que se tiene que achatar para que el resorte, para reflejar el hecho que el resorte se puede vencer, se pueda romper, y el movimiento podría ser en principio ligado. Pero para un resorte ideal, no hay manera. Esto sigue, no importa la función de energía que yo le pongo, siempre la cruzo. ¿Está bien? Entonces, el movimiento siempre es ligado sin importar E. En este ejemplo, en el caso de las fuerzas centrales. Con fuerza elástica. Bueno, esos son dos ejemplos. Y lo interesante de algo que vamos a hacer ahora es que fíjense que hasta ahora nunca utilizamos para nada la conservación del momento angular. O sea, lo único que escribimos fueron cosas de este estilo, en las cuales escribimos la energía total como un término de energía cinética, más un término que tiene la contribución del potencial, porque ¿no? Todas las fuerzas centrales son conservativas y tienen su potencial. Pero vamos a ver a dónde podemos llegar, que si podemos decir algo más sobre el movimiento, si además tenemos en cuenta la conservación del momento angular. ¿Hasta acá estamos bien con lo que estamos viendo? ¿O tiene alguna pregunta?
Si tienen alguna pregunta, escucho, y si no, sigo. No escuché lo último que dijiste, profe. ¿Qué O parte? sea, hasta lo de E igual, ahí lo escuché todo perfecto. ¿Se está acordando mucho? Cuando escribió el... No, sí. Claro, capaz está cortando. Yo lo que digo es que esto que hicimos hasta ahora únicamente utiliza la conservación de la energía. Todavía no usamos para nada la conservación del momento angular. Y ahora vamos a ver qué podemos decir, además, sobre la trayectoria de esta fuerza si planteamos la conservación del momento angular. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿cómo podemos... O sea, ¿en qué situación, digamos, en qué parte de lo que nosotros escribimos hasta ahora podríamos beneficiarnos de saber que se conserva el momento angular? O sea, nosotros dijimos que si tenemos una fuerza central, ¿no? Que en realidad es de la forma F de R en el reversor, entonces tenemos, por supuesto, una función U, que derivada me da esta fuerza F, y entonces podemos escribir la energía total como la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, más U de R, donde esta U va a depender de quién es la fuerza que estamos estudiando. El punto es el siguiente. Esta expresión se puede volver mucho más útil si nos damos cuenta de que este R es una coordenada de polares y que no estamos escribiendo B en polares. O sea, B estamos escribiendo B la velocidad, pero B podríamos separar la contribución a la energía cinética que tiene que ver con el movimiento radial en polares y el movimiento angular en polares. Y ahí va a ser útil la conservación del momento angular. Yo lo que digo es que en realidad la velocidad se escribe como el cambio de R punto en el reversor más R por el cambio de tita versor. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale ahora la velocidad cuadrada al cuadrado, expresado en términos de los versores de polares, lo que me doy cuenta es que B cuadrado es lo mismo que hacer B producto escalar consigo mismo, ¿no? Esto siempre es válido. Entonces, B cuadrado lo puedo escribir en términos de esto que está acá. Puedo hacer producto escalar consigo mismo de la velocidad escrita en los versores de polares. En donde lo que está dentro de cada paréntesis es la velocidad escrita en polares. Y acá, nada, es ponerme a distribuir y darme cuenta de que algunos términos desaparecen y otros no. Por ejemplo, cuando hago este término por este término, me va a quedar R punto al cuadrado por R reversor consigo mismo, que lo cual me va a dar 1. ¿No? Lo puedo escribir. R reversor, producto escalar R reversor. Cuando hago este término con este término, lo que me va a dar es un montón de cosas, R punto, R tita punto, pero me va a quedar este producto ahora, que es, si este es 1, este es 0, ¿no? Porque son dos cosas ortogonales. Lo mismo cuando haga este otro, me va a quedar R tita punto, R punto, pero me va a quedar adentro del paréntesis el producto escalar de dos cosas ortogonales. Y por último, me va a quedar el último término, que es este con este, R cuadrado tita punto cuadrado, y este sí es 1, que son el mismo versor. Entonces, la conclusión es que P cuadrado, la velocidad cuadrado, yo la puedo escribir como este término, R punto cuadrado, más R cuadrado y la punto cuadrado. Donde el primer término tiene que ver con cuánto cambia mi distancia del origen, y el segundo tiene que ver con buscando, digamos, la contribución a la velocidad por la rotación, o sea, por el cambio en tita punto. ¿Está bien? Lo único que hice fue escribir la velocidad en polares. Y ahora puedo venir y donde dice B acá, insertarla. O sea, la energía total va a ser la masa sobre 2 por el primer término, R punto al cuadrado, más la masa sobre 2 por el segundo término, R cuadrado tita punto al cuadrado, más U de R. Y esta es la energía escrita con energía cinética, que son estos dos términos, en polares. ¿Se entienden las cuentas que hice hasta ahora? Lo único que hice fue escribir bien. Bueno, ahora,
acá hay algo que yo puedo simplificar para todos los problemas, sin especificar necesariamente quién es UDR, considerando que se conserva el momento angular. Porque recuerden que el momento angular lo podíamos calcular como R, producto vectorial, P, ¿no? R, así, producto vectorial P. Esta es la definición de L. Y esto se conserva. Entonces es constante el movimiento, por lo que yo he escrito acá en el pizarrón. Entonces, esto es, en polares, R en R reversor, producto vectorial, bueno, la masa por la velocidad en polares, ¿no? Que es de vuelta lo mismo, R punto en R versor más R de tita punto en tita versor. Y acá lo único que hice fue escribir quién es L y poner la velocidad en polares. Entonces L, si saco la masa para afuera, me queda M, R, y de vuelta, este término con este término, no se me va, este término con este término no se me va a cancelar, y este sí, o sea, me va a quedar, si lo hice bien, me tiene que quedar M por, al revés, ¿no? Sí, sí. O sea, en el reverso. Porque es un producto vectorial. Entonces, este con este se me cancela y me queda M, R, cuadrado, tita punto, en Z versor. O sea, se cancela porque R, por esto, ¿no? Porque en este caso el producto es vectorial, entonces si son el mismo versor se cancela. Bueno, entonces llego a que esto vale, entonces en particular se conserva el módulo de esto, que es lo mismo que decir esto. Y eso es una constante, esto siempre vale lo mismo para el movimiento. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, entonces puedo escribir tita punto en términos de L, porque L es constante de movimiento, no cambia. Entonces yo puedo escribir tita punto como L sobre M R cuadrado. ¿Ok? Se entendió la cuenta recién, ¿no? Como es el producto vectorial, se cancelan bien. Bueno, fíjense que acá lo que hice fue despejar cuánto vale tita punto en términos de L y R cuadrado. Esto ya me dice algo interesante sobre el movimiento. Lo que me va a decir esto sobre el movimiento es que más cerca estoy yo del origen, mayor la velocidad angular. ¿Está bien? Porque a medida que R se hace cada vez más chiquito, como está dividiendo, esto aumenta. Mientras cuando yo me alejo mucho del origen, esto se va a hacer cada vez más pequeño. Esto ya automáticamente me dice que si yo conozco R, para un movimiento por un problema de fuerzas centrales, conozco tita punto. Porque se vinculan por medio de L, y L yo sé cuánto vale. L es una constante de movimiento. L lo calculo de condiciones iniciales, por ejemplo. L no puede cambiar, es un número. Entonces, esto me vincula siempre tita punto con R. Ahora, acá, en esta fórmula, fíjense que yo tengo tita punto cuadrado, no tengo tita punto. Entonces, podrían usar esta fórmula acá si yo elevo de los dos lados al cuadrado y la reemplazo. O sea, yo digo que tita punto cuadrado es L cuadrado sobre M cuadrado R a la cuarta, y ahora sí, puedo agarrar todo esto que está acá y reemplazar acá. Y entonces esto me va a quedar que la energía se va a escribir como M R punto al cuadrado sobre 2 más M sobre 2 R cuadrado por todo esto. L cuadrado sobre M cuadrado R a la cuarta más U de R. Yo puedo acá simplificar esto, acá me queda un 2, y esencialmente puedo llegar entonces a que la energía para cualquier, o sea, esto que yo hice es general, es para cualquier movimiento con fuerzas centrales. La energía se tiene que escribir entonces siempre como un término que es la masa por cómo cambia la coordenada radial al cuadrado en velocidad, más un término que es
L al cuadrado sobre 2M R cuadrado más mi término de potencial. Y esto vale siempre, vale para cualquiera. Central. ¿Ok? Bueno. Y ahora vamos a hacer algo que es muy interesante, que es notar lo siguiente. Esto que está acá, depende de una única variable. ¿No? Esto de acá depende únicamente de R. Y esto que está acá depende únicamente de R punto. Entonces, esto es como si fuese un movimiento unidimensional en realidad. Un movimiento unidimensional sujeto a un potencial que se llama el potencial efectivo. Se escribe UF de R, que es la suma de este término más este término. O sea, yo lo que estoy diciendo es que si yo pienso este movimiento como si fuese un movimiento unidimensional con este potencial, entonces tengo un término de energía cinética para ese movimiento y tengo un término que es que sumado a la energía cinética siempre se conserva. O sea, yo sé que siempre K, que es mr punto cuadrado sobre 2, esto que está acá, siempre K más lo que está acá adentro, UF, esto siempre es una constante. Entonces, si bien esto no es un potencial real, tiene un término que es una contribución esencialmente de la conservación del momento angular potencial, yo lo podría pensar como un potencial para un movimiento en una única dimensión R. Matemáticamente se va a conservar siempre la suma de todo lo que está adentro de esto, más este término de energía cinética. O sea que, si bien no va a haber una función, esto que está acá, digamos, no es un potencial en el sentido real del término, porque no necesariamente va a haber una función, digamos, que derivada me da esto que está acá, digamos, eso no me interesa. Sí va a actuar como un potencial en el sentido de que su suma, o sea, suma todo lo que está acá, más un término de energía cinética, para la coordenada radial únicamente, va a ser constante. O sea, lo que hicimos básicamente fue separar la energía cinética en dos partes, una radial y una angular. Y lo que vimos es entonces, podíamos absorber, digamos, la parte de la coordenada, la energía cinética angular, dentro de las cosas que se conservan, dentro, digamos, del potencial, porque justamente se conserva L. Entonces, esto nos termina quedando como un movimiento de una partícula bajo un potencial que es la suma de todo lo que se conserva, en R, que es la única parte de la energía que no pudimos simplificar usando la energía, la conservación del momento angular. Esto que está acá se va a conservar siempre, o sea, la suma de estas dos cosas siempre se va a conservar para un movimiento con fuerzas centrales. Sí, esto es una energía, esto es otra forma de escribir energía total. Entonces se tiene que conservar. La energía total se conserva. ¿Está bien? A ver, yo entiendo que esto es complicado, así que no se preocupen, pregúntenme todo lo que quieran. Podemos tomarnos un tiempo para entenderlo lo mejor posible. A ver. Profe, no entiendo por qué se conserva solamente, o se conserva toda la energía, ¿no? No, toda por la eso es que se conserva. Se conserva todo. Por eso es que el potencial efectivo. O sea, esto solo que está acá no se conserva, por supuesto, ¿no? Se conserva suma, o sea, E se conserva. Ah, está bien, está bien. Y eso es lo que yo dije, ¿no? Se conserva porque es una fuerza central. Entonces, en particular, se conserva la suma de este término, que es la parte radial de la energía cinética, más el potencial efectivo, que es todo lo que está acá. Más U efectivo de R. ¿Está bien? Y lo que no es cierto, o sea, esto se conserva. Ahora, si ustedes vienen y me dicen, bueno, E es igual a M R punto al cuadrado sobre 2,
más UDR, y me preguntan si esto se conserva, la respuesta es que no. Esto no necesariamente se conserva, porque me falta el término este que está acá, que, es que tiene que ver con la parte angular de la energía cinética. ¿Está bien? Lo que sí se conserva es esto que está acá, porque en esta velocidad ya está implícito, estoy poniendo la parte angular de la energía cinética. ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia entre esto y esto? Este término, si yo lo expando, va a aparecer un θ punto en algún lugar. Mientras que en este, ya está expandido, entonces esto no se va a conservar. Esto es distinto constante. Pero esto sí. Y esto es otra forma de escribir esto, es esto que está acá, que es lo que hicimos recién. ¿Bien? Entonces, bueno, llegamos a la conservación de la suma del potencial efectivo más la energía cinética. Si les parece, vamos a hacer un intervalito de 15 minutos, que yo tengo que hacer una llamada. Ahora les cuento por qué es útil escribirlo así, y vamos a hacer unos diagramas de energía y todo, pero me toca hacer una llamada por teléfono ahora en 10-15 minutos, así que si les parece podemos hacer un intervalito y nos vemos y media, y seguimos. Ok, bueno, vengo en un toque. Esperen que voy a parar de darle de vuelta a play. Bueno, entonces, algo que me preguntaron recién justo antes de que me vayas, ¿para qué sirve esto? Yo primero quería asegurarme que entendamos que esto lo que significa entonces es que vamos a encontrar algo que se conserva, que es la suma de estas dos cosas, y que hay algo más sumado al potencial usual, que es una cantidad que va a ser conservada en total, ¿no? Con la suma de estos, o sea, la suma de las dos, que tiene que ver con el hecho de que se conserva L. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve por lo siguiente. Si nosotros no hubiésemos escrito esto, la energía era algo de esta forma, ¿no? O sea, si nosotros no hubiésemos escrito esto, la energía tenía este aspecto, tenía una contribución, digamos, de la energía cinética por el movimiento radial, más una contribución de movimiento angular, más UDR. Y acá lo que tengo son dos variables. Tengo tengo mezclado, no tengo R punto, R, pero acá me aparece θ punto. Entonces, esto no corresponde a la energía, digamos, de nada que se mueva con una única variable. O sea, esto no lo puedo pensar como la energía de un movimiento unidimensional. ¿Está bien? Porque tengo más de una variable, más de una velocidad, por ejemplo, tengo la velocidad acá en θ punto. Esto lo tengo que pensar necesariamente como algo bidimensional. En cambio, si yo esto mismo lo reescribo como esto que está acá, fíjense que esto perfectamente lo puedo interpretar como un movimiento en única dimensión, con una energía K, R punto cuadrado sobre 2, y un potencial, que es todo esto. O sea, esto lo que me permite es pensar un movimiento que en realidad es bidimensional, ¿no? Porque yo tengo, digamos, un movimiento bajo una acción de una fuerza central que puede tener una trayectoria bidimensional, pero yo lo puedo enfocar únicamente en la coordenada radial, gracias a esto que hice. Porque todo lo que me aparece acá tiene que ver con la coordenada radial. Yo puedo entender cómo es el movimiento en la coordenada radial. O sea, puedo entender con mucho más detalle, ahora vamos a ver, qué es lo que puede hacer la masa en términos de alejarse, acercarse del origen. Porque nada acá aparece con θ, punto. Si yo después quisiese además entender qué pasa en términos del desplazamiento radial, yo lo que puedo usar es la ecuación θ punto de R que encontré en el pizarrón anterior, ¿no? Que obtuve, digamos, de la conservación del L. ¿Está bien? Entonces, entonces la idea es la siguiente. Con esto que está acá puedo entender el movimiento como movimiento unidimensional, bajo la acción de este potencial, que es la suma del potencial usual más un término que tiene que ver con la conservación del L. Y después, una vez que entienda qué es lo que puede hacer este movimiento en la coordenada radial, puedo entender qué es lo que va a pasar en la coordenada angular mediante esta ecuación que simplemente me relaciona las dos. Me dice, bueno, que más chica R, más grande θ punto. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos el ejemplo principal, el ejemplo central de esto es cuando este UDR
es el U que corresponde a una atracción gravitatoria. Así. Entonces, en ese caso, como me va a terminar quedando la energía, o sea, el potencial efectivo en particular, va a ser la suma de este término, que siempre es el mismo, no depende de quién es la fuerza, porque se sigue únicamente de la conservación del momento, de angular, y después viene este término que está acá, que es el que tiene que ver con el potencial específico de la fuerza. Entonces, si yo dibujo yo puedo dibujar en un diagrama potencial esta ecuación que está acá, y entender entonces cuál es el rango posible de valores de R y cómo puede cambiar R, porque la suma de esto, más este término que es la contribución de energía, de coordenada radial de energía cinética, tiene que ser constante. O sea, yo lo que digo es que yo puedo agarrar y dibujar ahora el potencial efectivo. Yo vengo y dibujo el potencial efectivo, lo que tengo que hacer es dibujar esta función que está acá. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo dibujo esta función que está acá? O sea, esta función parece que no es a priori obvia de dibujar. Entonces hay dos formas de hacerlo, una analíticamente y otra ponernos a pensar, hacer algunas cuentitas y entender cuál es la forma que va a tener esa función, pero lo que seguro vamos a saber dibujar es, o sea, esta parte que está acá, ¿no? La parte, esta es una función que es negativa, esta la dibujamos un rato, ¿no? Es una función que es así, y después tiene una asíntota, y esta función, la otra, es una función que hace lo opuesto, ¿no? Tiende infinito en cero, y cuando tiene infinito tiende a cero, ¿no? Es una cosa así también. O sea, esta sería como la contribución de esta parte, por separado, dibujado, y esta otra. Ahora, la pregunta es qué pasa con la resta, con la suma de las dos, ¿no? ¿Qué pasa con esta más esta? Entonces, algo que se pueden fijar es varias cosas. Primero, si ustedes se fijan los ceros de esta función, o sea, si ustedes se fijan, plantean UF de R es igual a 0, entonces se fijan en qué lugar esto cruza el origen, ¿ven? Es justamente lo que es plantear. Los ceros van a encontrar que hay una única solución de esta ecuación, o sea, hay una única solución de esta ecuación. Entonces la pueden despejar ustedes. Y esa es la solución dada por R es igual a L cuadrado sobre 2GM grande M chica al cuadrado. Esto sale simplemente de despejar acá. O sea que para este valor de R, la que voy a dibujar en rojo, que va a ser la suma de este término más este término, va a cruzar el origen. O sea, va a ser una cosa así. Va a venir y va a cruzar el origen acá. Después lo que ustedes pueden también encontrar es que esta función tiene un mínimo además. O sea, ustedes plantean la derivada de esta función, si ustedes plantean, derivan esto, hacen UEF, derivada prima de R, igualado a 0. Entonces esto les va a dar una única solución también, que es donde tiene el mínimo de esa función. Y esa función tiene un mínimo, si no me equivoco, en R, es igual a L cuadrado GM grande, M chica al cuadrado. O sea que en ese R, esta función tiene un mínimo, y después, como no vuelva a cruzar el origen, tiene que tender a 0 desde abajo. O sea, es una cosa así. Entonces lo que está en rojo es el potencial efectivo de R. Lo que está en negro es el segundo término, o sea, lo que sería el U de R, solamente, sin la parte de conservación en un momento angular. Y solamente lo que está en violeta es el término L cuadrado sobre 2M R cuadrado. Entonces, este menos este es el potencial efectivo. ¿Por qué igual a 0 en qué parte? ¿Acá o ahí? Acá, porque yo quiero ver si esta función, o sea, yo quiero dibujar, ¿no? Quiero dibujar esta función que está acá. Entonces, algo que seguro yo voy a saber es que en 0, cuando R tiende a 0, va a tender a infinito. ¿Está bien? Eso simplemente es el límite. O sea, el límite de esto cuando R tiende a 0. ¿Está bien? Entonces ustedes calculan el límite
cuando R tiende a 0 del potencial efectivo de R, eso les va a dar infinito. Entonces, eso es lo que yo empecé dibujando acá, ¿no? Que se vea infinito, la curva roja. Ahora, después va bajando y yo quiero saber si corta el eje en algún lugar para dibujarla, el eje X. Entonces, cortar el eje X significa que existe una solución de esto igualado a 0, ¿no? Es una raíz de la ecuación. O sea, este punto acá va a ser cuando todo esto, lo que estoy dibujando, sea igual a 0. Nuestra coordenada 0, igual a 0. Y encuentro una única solución, que lo dejo a ustedes para que lo verifiquen, que es esta que está acá, y corresponde a este punto, el punto donde corto X. Y después hago lo mismo, preguntándome, ok, ¿esto qué hace? O sea, ¿cómo sigue el comportamiento de esto? Bueno, encuentro que tiene un mínimo, derivando de esta función, igualándola a 0, así como encuentro los mínimos. Entonces encuentro este valor que está acá, corresponde a este mínimo. Y después, yo sé además que, como esta función tiende a 0, cuando R tiende a infinito, ¿no? O sea, el límite, cuando R tiende a infinito de esta función, es igual a 0, porque tengo R abajo dividiendo. Entonces, y además, como no la vuelvo a cruzar el eje X, porque únicamente hay una solución, cuando planteo las raíces, entonces tiene que acercarse al eje X desde abajo como una asíntota. Y eso es lo que me termina dando entonces la curva roja, que es el potencial efectivo. Entonces, es un análisis de función como los que ustedes probablemente hacían en análisis del CDC, ¿no? Es tratar de graficar una función en base a dónde están sus ceros, dónde está su mínimo, y dónde están sus asíntotas, cómo son sus límites. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ok. Bueno, entonces esta es la forma en general que tiene el potencial efectivo. Un potencial efectivo gravitatorio va a tener, va a ser algo que se va a infinito, voy a borrar las otras dos, voy a dejar únicamente el potencial efectivo. Se va a infinito en 0, después tiene cruza el origen, cruza el igual a 0, tiene un mínimo, y después tiende a infinito desde abajo. Bien. Entonces, acá lo que vemos automáticamente es que dependiendo de cuánto vale la energía total, yo voy a tener distintos tipos de movimiento posibles. Vamos a graficar distintos valores para la energía total. Yo podría decir, bueno, mi energía total, empecemos con una energía total que está por acá. Energía total E1. Entonces, E1, lo que vale es que, lo que se cumple es que 1 es mayor a 0, ¿no? Eso es básicamente lo que define a esta energía. Todas las energías que estén mayores a 0 las voy a considerar de la misma forma. Entonces, E1 es mr punto cuadrado sobre 2 más el potencial efectivo. O sea que yo puedo despejar, ¿no? Y decir que m r punto cuadrado sobre 2 en realidad es E1 menos el potencial efectivo. Entonces, acá esto es el mismo argumento de siempre, ¿no? Yo llego a la conclusión de que si yo quisiese cruzar esta curva y subir, digamos, pasar, digamos, que el potencial efectivo pase al valor de 1, la única forma de hacerlo sería que el cuerpo esté completamente detenido en la coordenada radial, o sea, que no se acerque ni se aleje más del origen. Y como esto, porque hay un cuadrado acá elevando, eso nunca puede ocurrir, o sea, esto no puede ser nunca, esto siempre es mayor a 0. Entonces, el cuerpo nunca puede desplazar, nunca puede acercarse más al origen de este valor. Esto representa un R min. Entonces es un punto pasado el cual yo no me puedo acercar más. O sea, esto lo que me está diciendo es esencialmente que a medida que yo me acerco al origen, lo que está pasando es que cuando yo tengo en cuenta la contribución, ¿no? por separado de la energía angular, la pongo acá en potencial efectivo, resulta que yo no me puedo acercar tanto como quiero al origen. Porque fíjense qué significaría que yo me pueda acercar tanto como quiero al origen. Significaría que la velocidad se va a hacer cada vez mayor. Entonces recuerden que la velocidad angular es L sobre m r cuadrado. Entonces la energía cinética se va a hacer cada vez mayor. Y eso justamente no va a poder, llegado a un punto, no va a poder ocurrir junto con la preservación de la energía. O sea, a medida que yo me acerco más y más al origen, ustedes imagínense que acá tienen el origen, y esta es la velocidad angular. Entonces, cuando la velocidad angular cuando la distancia de origen es grande,
la velocidad angular es relativamente pequeña. Pero a medida que yo me acerco más, esto empieza a tener cada vez más velocidad angular, entonces por lo tanto tiene cada vez más y más energía cinética. Y por lo tanto llega un punto en el cual, si cruzase, o se retrocediese más allá de Rmin, esa energía cinética de rotación sería tan grande que se violaría esencialmente el principio, digamos, la conservación de energía mecánica. Pues pasado este punto, no puedo retroceder más, no puedo acercarme más al origen. Y sí, por supuesto, no puedo alejar tanto como quiero, ¿no? Porque acá esta curva nunca la voy a cruzar, la curva de energía de vuelta. Entonces lo que me estoy diciendo entonces es que si la energía es positiva, hay un R menos, hay un R más allá del cual no me puedo acercar. ¿Está bien? No, el agujero negro vamos a... O sea, en un agujero negro pasa lo contrario, de hecho. Si esto fuese el potencial efectivo en relatividad general, un agujero negro, esto sería así. No podría ir al infinito, diverger, justamente porque llegaría un punto en que vos no podrías, digamos, no tiene sentido que vos te puedas acercar tanto como quieras al origen, justamente por lo que acabo de decir, porque la velocidad de rotación sería tan grande que tendría que ser más rápida que la de la luz, entonces llega un punto, eso tendría que ir para abajo. Pero nada, eso es relatividad general, no importa. No, simplemente es el hecho de que cada vez que te acercas más, giras más rápido, tú llega un punto donde te puedes acercar más porque girarías tan rápido que la energía cinética sería tan alta que violaría la conservación de la energía mecánica. Bien, entonces, esto es el potencial efectivo, digamos, para un movimiento bajo un campo gravitatorio, bajo una fuerza gravitatoria. Este es el primer caso de la energía. Después vamos a tener otro caso en particular que va a ser cuando la energía es cero. Entonces, el caso E2. En el caso E2, energía es cero. Estamos en el caso esencialmente en el cual también hay un R-min, o sea, también acá hay un R-min que más no me puedo acercar por el mismo motivo que antes, pero estoy en el caso límite en el cual yo me puedo alejar infinito. O sea, este es el caso que corresponde esencialmente a poder alejarme tanto como yo quiero en la coordenada radial. Si yo bajo un poco la energía, fíjense que acá hay un valor mínimo, ¿no?, de energía, esto es E-min. Yo puedo considerar un valor de energía que esté ahora por abajo de cero, o sea, puedo considerar acá un E3, por ejemplo, y E3 es menor a cero, pero mayor que el mínimo de energía. Y en este caso, entonces, el movimiento es ligado, porque no puedo pasar de este punto, y se mueve entre dos valores, una R max y una R min. O sea, es un movimiento que es ligado, pero no es de radio constante. Tiene un alejamiento máximo y un alejamiento mínimo al origen. ¿Qué se imaginan que va a ser ese movimiento, geométricamente? Ustedes recuerden que esto siempre está ocurriendo, o sea, siempre hay una velocidad angular. O sea, esto lo que me dice es, ok, el rango posible de valores de R, pero al mismo tiempo tengo que considerar que mientras esto ocurre, siempre estoy rotando con esta velocidad. Claro, es una elipse, ¿no? O sea, es un movimiento en el cual yo tengo un R max, un R mínimo, entonces lo que voy haciendo es me voy alejando del R max, acá tengo un R mínimo, después llego al R max de vuelta y voy así repitiendo, ¿no? Voy rotando entre un valor máximo y un valor mínimo del alejamiento radial. Después llega el último caso de todos, que es cuando la energía total es E-min. O sea, en ese caso, fíjense que si yo tengo que la energía total es este valor, el valor del mínimo, R no puede variar. O sea, R tiene que quedar fijo en este valor. Porque si R variase un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, bueno, se violaría justamente el hecho de que la energía cinética es siempre positiva. O sea, esta curva, digamos, nunca puede cruzar a la curva violeta. Entonces el único punto donde puedo quedar es en el punto que son iguales. Y en ese punto, entonces, R, en este punto, R0 es constante. Entonces es un movimiento con un radio constante. ¿Qué significa entonces ese movimiento geométricamente? Círculo, exactamente. Entonces, acá yo, digamos, la gracia del potencial efectivo es que yo, cuando lo dibujo, entiendo entonces todos los posibles movimientos que tiene la masa en relación a
su coordenada radial. Entiendo que hay una energía que es un movimiento, que me da un movimiento desligado, y voy a tratar de hacer un dibujo. Sobre esto igual ahora les voy a mostrar armé un notebook de Google Colab para resolver numéricamente las distintas posibles trayectorias de esto, que lo voy a mostrar, pero lo que entiendo para empezar es que si yo tengo acá mi cuerpo M, bueno, tengo primero un movimiento que es efectivamente circular, es una posibilidad, si mi energía es igual a la energía mínima. Acá, ¿te referís? En intersección. En las intersecciones, acá, es una buena pregunta. En las intersecciones, lo que vale es que R punto tiene que ser 0 en la intersección, ¿no? O sea, tiene que haber 0 contribución de el cambio de la velocidad radial, digamos, la velocidad radial de la energía cinética. ¿Por qué? Bueno, porque esto más esto tiene que ser constante. Entonces, si esto que está acá ya es igual a E, entonces lo paso al otro lado, me queda 0, y me queda que esto tiene que ser 0. Entonces, eso lo que me está diciendo es que R punto es 0. Eso no significa, acá en estos puntos no significa que el cuerpo está detenido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No significa que el cuerpo está quieto. Significa que R punto es 0. El cuerpo no va a estar quieto porque va a seguir teniendo coordenada, velocidad en la coordenada θ. ¿Se entiende? O sea, siempre que se cruza la energía con el potencial efectivo, tengo R punto igual a 0. Pero eso no significa que el cuerpo esté quieto de vuelta, porque esto siempre está presente. Sí, siempre que L sea distinto de 0, ¿no? Si L es 0, claro, o sea, si L fuese 0, significa que no tenés, básicamente que no tenés una rotación. Si L es 0, significa que es un movimiento unidimensional, en el cual te alejas en una única dirección del origen, pero no hay una rotación, no hay una parte de la velocidad en θ. En cambio, si L es distinto de 0, bueno, tenés que siempre tener una contribución por esto a la energía cinética, y la que se anula cuando se cruzan el potencial efectivo con la energía es la parte radial. Los planetas no se detienen, claro, exactamente por eso, justamente por la conservación del L. No podría pasar nunca eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos un movimiento que es una circunferencia, después tenemos otro movimiento posible que es una elipse, que es una cosa así. Sería muy mal la elipse muy dibujada, pero básicamente es una cosa así. Y después tenemos la pregunta es cómo son el movimiento desligado. Entonces, en el caso crítico, lo que se puede hacer, una cuenta que nosotros no la vamos a hacer en esta materia porque ya la van a hacer en mecánica clásica de vuelta, sí es una falta, la van a hacer en mecánica clásica de vuelta y no tiene sentido hacerla ahora, es mostrar que esto básicamente es algo que se llama hipérbola, que es una cosa, o sea, en el caso crítico, mejor dicho, no es una hipérbola, sino que es una parábola, es una cosa así. Eso sería la trayectoria en el caso E igual a 0, y en el caso E mayor a 0, en el caso positivo, es una cosa que es así. Es una hipérbola. Entonces, si ustedes acá tienen una masa, y la trayectoria es no ligada con una hipérbola, viene así, tú, y se aleja. Si está en el caso crítico, lo hace en una parábola, y si no, puede quedar ligada de dos formas. Puede ligar con una circunferencia, o puede quedar ligada como una elipse. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a depender de la energía total. O sea, la energía total es lo que me da a mí determinar cuál de estos movimientos tengo. Si la energía es positiva, tengo la hipérbola. Si tengo la que no es ligada, que no es la parábola. Si tengo que la energía 0 es la parábola, que también es no ligada, que es el caso límite. Si tengo el 3, me muevo entre una R min y una R max, que es una elipse, y si tengo N, tengo un único posible R, que es el R del movimiento circular uniforme. Vamos a ver cómo se ven estas cosas. Yo lo que voy a hacer, les voy a compartir, armé un Google Colab. Acá, arranquen un segundo, que les comparto la pantalla. ¿Hay alguna diferencia o sea, ¿hay alguna diferencia práctica entre la hipérbola y la parábola? No importa si no me siguieron mucho digamos, algunos de ustedes estuvieron haciendo cosas en Google Colab, pero digamos, no hace falta para correrlo. Digamos, para correrlo pueden darle play al botoncito y listo. Quiero ver si puedo poner el chat en un lugar.
¿Profe, ¿nos escucha? Bien. Bueno, entonces, se los voy a compartir ahora por el campus. Explica básicamente qué es lo que... así escucho, sí escucho. Pasa que no está viendo el chat. O sea, no escucho, no leo en todo caso, porque el chat es escrito. La hipérbola... no escucho, es verdad, no escucho, tengo desactivado el audio. Ok. Perdón, no me di cuenta, tenía el audio desactivado. Sí, ahora escucho. Sí, No, sí, había preguntado si había alguna diferencia entre, o sea, una diferencia práctica real entre las parábolas y las hipérbolas, ¿no? Como que, no sé, a gran escala me parece que son como muy, muy parecidas. Especialmente una parábola que tiene, no sé, eh, ¿cómo se llama? Un coeficiente principal muy, muy pequeño. No, perdón, sí, o sea, sí, digamos, muy pequeño. cuando vos estás lejos del cuerpo, vas a tener básicamente un movimiento que es esencialmente rectilíneo, cuando estás muy lejos, para la hipérbola. Cuando estás cerca probablemente las puedes distinguir un poco más. Ahora podemos ver, si querés, cómo se verían, las comparamos. Pero sí, en principio va a ser difícil de distinguir. Entonces, el caso que es mayor a 0, es una hipérbola, desligado, es igual a 0 debería ser una parábola también desligado, después e mayor, menor a 0, mayor a min, debe ser una elipse, y después finalmente tenemos este caso. Entonces, nada, lo que está lo que ven en este Google Colab es básicamente lo mismo de siempre, importar cosas para integrar ecuaciones, y yo después escribí una función que me devuelve la derivada de las coordenadas x e y como función de dónde estoy ubicada la masa. Esto es básicamente lo que yo necesito integrar. Y después hay que darle condiciones iniciales. O sea, hay muchas formas distintas de darle condiciones iniciales a este problema. Podríamos, no sé, ponerlo a una distancia distinta, a una cierta distancia del origen. Acá está el origen, donde está la masa grande. La distancia que le vamos a poner al origen es en el eje X, a una distancia x0. Después esta velocidad v0 se la podríamos dar con distintos ángulos. Yo en principio voy a considerar únicamente una velocidad v0 que va a apuntar en inversor. Si yo no le diese esta velocidad v0, el movimiento tendría L igual 0 y sería unidimensional, ocurriría en esta recta. En el momento que yo le doy una velocidad en inversor, L ya es distinto de 0, entonces mi potencial efectivo tiene ahora un término que tiene que ver con que el L se conserva. Entonces, en principio, esta va a ser las condiciones iniciales. Yo lo que le voy a dar es una masa chica, acá lo pongo redundante, digamos, pero una masa chica de 1. Voy a poner que la constante de gravitación universal es 1. No es 1, pero la voy a poner como 1. Y voy a poner después masas que después en todo caso estarán en otras unidades que no son kilogramos, pero la voy a considerar como 1. Si ustedes quisiesen resolver un problema realista, acá les convendría poner quién es G de verdad, quién es la masa de su objeto de verdad y quién es la masa de la Tierra, todo en unidades MKS, por ejemplo. Pero como acá lo estamos resolviendo simplemente para entender cómo son las posibles soluciones, los numeritos no son importantes. Y después, algo que yo puse acá, que es una cuenta que ustedes pueden hacer, es con estos parámetros, es decir, con esta constante G, masa chica y masa grande, ustedes pueden hacer la cuenta y darse cuenta de que entonces el movimiento, digamos, lo que sería el límite, si estas son las condiciones iniciales, el límite de B, de la velocidad inicial, para que el movimiento pase de ligado a desligado, es la raíz de 200. O sea, con estas condiciones iniciales, a una distancia x0 de 10, y con una velocidad v0 en inversor de 10 también, en este caso, el movimiento va a ser ligado. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes hacen la cuenta, la energía, digamos, con todas estas variables, la energía les va a pasar a cambiar de signo en el caso de que la velocidad en I cruce el valor de la raíz de 200. La raíz de 200 son 14 y pico, así que 10 está por debajo de eso. Entonces, esto es lo que debía dar. Si como es menor, tenemos que tener un movimiento que es confinado. O sea, tenemos que ver algo que sea similar a una elipse. Entonces acá la integro y las dibujo, la trayectoria, y efectivamente me da algo que tiene todo el aspecto de una elipse. O sea, el cuerpo empieza acá, con la velocidad hacia arriba, y después tengo un radio menor, un radio mayor, y tengo un movimiento que es elíptico. De hecho, está bastante cercano a ser circular, si se fijan, porque tengo 10 y menos 10 acá, entonces
le puedo dar un poco más de energía para ver si me parto de eso. Si yo le pongo, no sé, 13, que todavía tiene que ser ligado, porque de vuelta está por abajo de este valor crítico, esto debería darme algo que se parezca todavía más a una parábola. Ven, acá el movimiento, esto se parece mucho más a una, se parece menos a una circunferencia y más a una elipse, ¿no? Ahora tengo que en esta dirección ¿dónde estoy? Acá. Este eje es 10 y el eje máximo es menos 50 aproximadamente. O sea, tengo una remin de 10 y una remax de 50. Bueno, esto ya se deformó bastante. Si yo sigo acercándome, si yo le pongo 14, esto se va a parecer todavía, se va a empezar a parecer cada vez más a una parábola. Fíjense que en este caso el movimiento, digamos, tiene un radio tan grande que no me alcanzó el tiempo de integración para una vuelta entera. Tendría que venir acá y poner, no sé, más tiempo de integración, por ejemplo, 500. Y eventualmente voy a encontrar que da una vuelta entera. O sea, con esa velocidad inicial, que todavía es menor que raíz de 200, bueno, acá todavía ya empezó a doblar y después la va a terminar acá. Pero no puede estar desligado el movimiento. Pero fíjense que a medida que yo me acerco, o sea, si yo me acerco al valor límite de la velocidad, el radio mayor se va haciendo cada vez más grande la elipse. O sea, primero era 10, después era 50, ahora es 500. ¿Ven? Entonces, en un momento lo que pasa básicamente es que esto deja de tener un radio mayor, y el movimiento deja de doblarse sobre sí mismo y ahora es desligado, que eso es cuando yo cruzo el valor de la raíz de 200. Por ejemplo, si yo le pongo 15 acá, eso significa que el movimiento ya no va a ser un movimiento periódico, sino que va a ser algo de este estilo. ¿Ven? Acá ya me fui de tema, ¿no? O sea, está muy cerca del origen el cambio, digamos, de la velocidad, y después lo que se ve es la asíntota. Capaz debía integrar por menos tiempo. Acá, o sea, 10. Bueno, acá se ve bien, digamos, que lo que tengo es primero una pequeña deflexión y después me voy por la asíntota y ya me alejo y me fui. Bueno, entonces estas son las distintas situaciones que ustedes pueden tener para el movimiento bajo un campo gravitatorio. Les voy a dejar este coso de Google Colab por si quieren jugar nada, con los números como están, o si incluso si quieren cambiar acá la velocidad en X, por ejemplo, lo pueden hacer. Pueden explorar distintos movimientos, pero todos tienen que caer sí o sí dentro de estas 4 categorías: circular, elipses, hipérbolas o parábolas. Bueno, entonces les comparto esto para que exploren numéricamente las soluciones de una fuerza gravitatoria, y le voy a pasar ahora a los chicos la práctica. No sé si andan por ahí. Hola Enzo, sí, Bueno, estoy. te paso el host. Dale, muy bien. Bueno, gente, nos vemos. Que tengan buen fin de. Adiós a todos. Chau, chau.